es amarle. Oh alma mía, eres criatura de mi Señor. Por eso entrégate sin más reserva, que sin reserva por mi Señor. Ama a quien tanto a ti te ha amado. Piensa en que nunca te olvidará. Busca que siempre ansia encontrarte. Bríndale honra, que Él te da paz. Oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Este cuartito está re feo. Y luego llegaron ustedes y se puso bonito, bonito. Sí, ay, pues donde sea que el Señor nos guíe, para allá nos vamos, ¿no? Gloria a Dios. Fíjense que el estudio ahora está interesante porque vamos a ver cómo sale. Porque gasté tanto tiempo haciéndolo y no la hallaba pies y cabeza. Tenía escritos aquí, escritos acá y no sabía cómo me estaba guiando Dios. Y lo que pasa es de que estamos en la mitad de la última semana de la vida de Jesús aquí en la tierra. Entonces anduve buscando y a ver qué era lo que el Señor me decía, porque ya saben que es bien importante que celebremos pues lo que hoy celebramos, lo que esta semana anuncia, ¿no? Que es la muerte y resurrección de Jesús, a su sufrimiento, su vida, su plan que Él tenía y el título, yo no sabía qué estaba haciendo, pero el título del estudio es su plan, su venida, su muerte y su resurrección. Sí, porque encierra todo el propósito del Señor, el propósito de Dios, absolutamente es que nosotros lo encontremos a Él y dependamos de Él y entonces podamos ser salvos. Porque si no lo encontramos a Él, si eres una persona muy buena, si eres una persona que no te gusta mentir, digamos que seas una persona bien santa, pero si no tienes a Jesús, o sea, si Jesús no es tu Señor, entonces así de santo no puedes entrar al cielo. Sí, entonces es un problema porque tienes que saber las escrituras, pues tienes que entender el plan de Dios, cuál es su plan. Y el plan de Él es que en Jesús somos perdonados. Es que Él pagó la culpa de nosotros en la cruz y entonces tenemos que ir a Él. Hoy me preguntaron que si yo era muy bueno. Y dije que no. Yo sí quisiera ser bueno. Mi lucha es esa. Pero yo no. Entonces dijo, ¿cómo? Entonces me dijo un muchacho, a un ordenador, dijo, entonces, ¿cómo crees que vas a ir al cielo si no eres tan bueno? Pues al cielo van los buenos. Y es difícil de explicarle a alguien que tiene eso en su mente y que siempre ha vivido de esa forma, ¿verdad? Y que está esperando el día del juicio final para que Dios encuentre la balanza entre las cosas malas y las cosas buenas que hiciste, y luego como de sorpresa vas a encontrar que las malas eran más muchas o que las buenas eran más muchas, y la balanza se va para ver a dónde, y luego descubres que te vas al infierno o al cielo. ¿Verdad? Pero eso está ahí, está en la mente de la gente, lo cual es obviamente inventado por es que no tienen conciencia bíblica, y no es que sean, o sea, lo que pasa es que no han estudiado. Hay un chiste
que es el Chavo del 8, de hecho, Chavo del 8, que dice que la Chilindrina sacó un 10 en el examen y el Chavo sacó un 0. Entonces el profesor Girafales le dijo, Chavo, ¿qué pasó? Dijo, la Chilindrina hizo trampa. Dijo, oh sí, ¿por qué? Dijo, ella estudió. Y lo que pasa es que es cierto, pues, el Chavo está correcto. Si nosotros estudiamos la Biblia, vamos a saber qué Dios dice. Si no estudiamos la Biblia, pues entonces, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber cómo vamos al cielo? Ay, voy a comenzar. Ese fue mi punto, fue mi enfoque. ¿Qué es lo que Dios está planeando para cuando llegó? Dice la Biblia en Gálatas 4:4, que Jesús vino en la cumbre de todos los tiempos. Sí, digamos que ese es el tiempo, y luego en la mera cumbre vino Jesús. Sí, y Dios esperó hasta ese momento. Sí, vinieron todas las expresiones del Antiguo Testamento, y hasta este momento, el día que Dios escogió, por cuál razón no sabemos, pero hay un momento en medio de todos los tiempos que Jesús vino. Dios encarnó su palabra, se hizo hombre, se hizo carne, vino, habitó entre nosotros como uno de nosotros. Murió en la cruz para quitarnos el pecado, porque es Dios encarnado. Sí, y son cosas que tenemos que hacer. Y lo que le estoy diciendo, sí, eso va a tratar todo el estudio. No creo que los vaya a revolver, pero vamos a ver. ¿Okay? La última semana, y yo creo que tenemos que prepararnos para el fin de semana. Si el día que Jesús muere por nosotros en la cruz, queda muerto completamente, y luego al siguiente día, al tercer día, como él lo había anunciado, resucitó. Fíjense que estaba viendo un comentarista que estaba hablando de muchas personas que han dicho que van a resucitar. Y de todas las personas que han dicho que van a resucitar, gente famosa ha dicho que va a resucitar, y nunca nadie ha resucitado. La única persona que anunció que iba a resucitar y luego resucitó fue Jesús. Sí, es la única, obviamente. Sí, y es tan importante, pues, que lo veamos, porque nadie en la vida, en toda la humanidad, la historia humana, nadie ha resucitado. Especialmente anunciado su muerte y luego decir, a los 3 días voy a resucitar. Nadie lo ha hecho. Todos han muerto, muchísima gente ha anunciado, yo voy a resucitar. Y todos han muerto y se quedan muertos para siempre. Muertos para siempre. Puse acá, su plan, su venida, su muerte y la resurrección de Cristo. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. Su plan, su venida, su muerte y, gloria a Dios, su gloriosísima resurrección. Puse acá como introducción, vamos a ver, déjame hacer una oración. Dios maravilloso, Señor, Padre nuestro, santísimo, ayúdanos, Señor, para que a la mitad de la semana, de la última semana de vida que tuviste aquí en el mundo como hombre, ayúdanos para que nosotros aprovechemos el recordarlo, para captar cuál era el plan, cuál era estabas tú tan nervioso y tan emocionado seguramente cuando estabas aquí en la tierra, pensando en lo que iba a suceder, pensando en las cosas que iban a suceder para nosotros cuando tú hicieras y terminaras tu obra redentora, lo que hiciste por nosotros en la cruz. Gracias, Señor. Ayúdanos para meditarlo, disfrutarlo y luego tener toda la seguridad del mundo que lo que pasó, lo que tú hiciste, nos da a nosotros la salvación completa. No ocupamos nada más y no podemos quitarle algo. En el nombre de Jesús, guíanos, Dios Santo. Amén. Ahora sí voy a leer esto que está aquí. Vamos a ver así, mira. Dice, el plan de Dios es la redención. El plan de salvación no apareció el día que Jesús nació a este mundo, sino antes de la creación. Sí, Dios, antes de crear al hombre, lo salvó. Sí, le dio una forma de salvación. Y es importante que notemos todas esas cositas, porque Dios iba a hacer al hombre
libre para rechazarlo, para decirle no. Entonces, por eso Dios lo salvó antes de crearlo, o le dio una forma de salvación antes de crearlo, para que el hombre naciera con la forma de salvación ya puesta. Sí, la fe. La única forma de salvación es Jesús para las personas del Antiguo Testamento y para las nuevas y para las personas del Nuevo Testamento. Si esperaban al Mesías, porque en la mera caída Dios anunció a uno que destruiría al diablo. En la mera, cuando Adán y Eva pecaron y cuando se abrió la puerta para el pecado, la salvación estaba ahí. Dios, por eso lo hizo Dios así. Un día, el Verbo de Dios se hizo hombre. Y así Dios, el Creador, caminó en su creación. El ser humano no puede quitarse el pecado que le lleva sin remedio al infierno. Pero Jesús, en quien conocemos a Dios, tomó nuestros pecados en él y padeció la muerte que merecíamos, ofreciéndose él en sacrificio para satisfacer la justicia divina. Sí, es importante también que veamos esto porque Dios dice en la Biblia, hay otros lugares, pero digamos en Romanos 6:23 dice que el pago del pecado es muerte. Entonces, si Dios ya dijo que el pago del pecado es muerte, entonces quiere decir que cuando tú pecas mereces la muerte. Pero entonces cuando la muerte sucede, sí, ese es el pago. Fíjate, no quiero sonar como que estoy nomás filosofando, pero si la muerte sucede, entonces el pecado queda saldado, ¿sí o no? Nosotros no podríamos hacer eso porque nuestra vida no vale lo que el pecado vale. Pero Jesús viene y con su vida, con su muerte, que era necesaria ante la justicia de Dios, cubre, paga el pecado, si lo quita, lo erradica con la muerte que era el pago del pecado. Y luego una vez que Él pagó el pecado de nosotros por su muerte, porque así dice la Biblia, entonces quedamos sin pecado. Es tan lógico, pero tienes que verlo con la justicia divina y la lógica que Dios hizo, porque ni el diablo entendía esas cosas. Son tan sencillas cuando las entiendes, pero tienes que meditar en ellas, pues. Tienes que meditar en ellas. La muerte de Jesús es el pago que el pecado necesitaba para ser saldado. Tomó nuestros pecados en él y padeció la muerte que merecíamos, ofreciéndose en sacrificio para satisfacer la justicia divina. Una vez muerto Jesús, colgado en la cruz, todo quedó en silencio. Y esto es en el silencio en el cielo y en silencio en la tierra. El pago del pecado había sido consumado para todo aquel que lo crea. Sí, Jesús en la cruz, antes de morir, dijo, todo está hecho. Sí, y luego entregó su espíritu. Si yo no sé, hermanos, en dónde esté, lo difícil, digamos, lo difícil de entender cuando una persona tiene la salvación ganada. Si cuando una persona encuentra que Jesús realmente murió, pagó tu pecado y tú lo crees, sí, eso es todo lo que el Evangelio y eso es todo lo que la Biblia dice. Todo lo que la Biblia dice. Dios hizo al hombre con la libertad de rechazarlo, lo cual hizo. Sí, y luego, como el hombre ya no puede devolverse a estar limpio otra vez porque su vida no vale tanto como el pecado, porque el pago del pecado es muerte, entonces Dios envía a uno que puede morir por el pecado sin morir, porque es Dios. Si no es Dios, entonces no podría nadie. Él que es Dios pagó lo que cuesta el pecado, ¿sí? Y luego nos dio a nosotros, por esa misma lógica, la salvación y la vida eterna, cuando ahora sabemos que Jesús no muere, pero vive para siempre, igual que el que ya no tenga pecado. El pecado encontró pues su fin. Dios a esto le llama evangelio, la buena noticia. Sí, el evangelio es que no había forma que el hombre pudiera ser salvo, y luego Dios nos habla y nos da esta buena noticia, nos da el evangelio.
hay una forma de salvación. Jesús es la puerta y está abierta. Hay una puerta abierta en el cielo. Los únicos que no pueden entrar, si la puerta está de par en par en el cielo y no hay nadie cuidando la puerta, ¿quiénes serán los que no pueden entrar? Ahí te va. Los que no confían en Jesús. ¿Sí? Ellos no pueden entrar porque se necesita creer. Tiene tanta lógica. Si no son los buenos, no son los que nunca, no sé ni cómo decirlo. Hermanos, no es el que cumpla o el que se vea más santo o el que hable en lenguas o el que se haya bautizado o no bautizado. Es el que confíe que Jesús, siendo Dios, quitó el pecado, murió por ti, pagó tu culpa y al volver a vivir anuncia que Él no está disponible para que la muerte lo mate. Él mató la muerte junto con el pecado y junto con el diablo, que estaba encargado de esos dos. Sí, ahora nosotros juntos con Jesús somos eternos. En Él, gloria a Dios. Él murió y te quitó el pecado y resucitó también por ti. Para que sepas que tienes también en Él vida eterna. Es un regalo que tiene, ahí te va, es un regalo para el que tiene fe. En Juan 3:16 lo explica tan sencillamente que la gente la gente que no cree en Dios conoce este versículo. Sí, y no les dice nada, lo oyen 1000 veces y no les dice nada. Pero cuando tú tienes fe, acabas de entender lo que acabamos de decir, y luego lo lees otra vez, y luego dices tú, oh, hombre, todo lo que ha dicho el pastor es en vano, ahí está tan clarito. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, sí, es por amor que nos salvó, que ha dado a su Hijo unigénito, que habla, y unigénito habla primero de sacrificio, es el único que tiene y lo dio a ese. ¿Okay? Para que todo aquel que en Él cree, sí, la clave de todo es la fe, no se pierda, no se muera, no se vaya a ningún lado, mas tenga vida eterna. El versículo está súper completo, ese es el evangelio entero, eso es el plan de Dios. Nadie irá al cielo si no confía en Jesús. Así es sencillo. Hermanos, Dios nos presentó a Jesús, nuestro Salvador, al mismo tiempo que morimos por el pecado. Esto es, cuando Adán y Eva pecaron, ¿sí? Allí mismo Dios nos dio el Salvador. Y cada vez que nosotros caemos en pecado, tenemos la gloria de correr a la cruz y decirle, Señor, tu muerte es absolutamente mi rescate. Sí, cuando tú caes en pecado, encuentras que lo que Dios hizo es tu verdad. Esto es, estás atrapado en tu pecado y solamente Él te puede rescatar por lo que Él hizo. La Biblia, aunque ha sido usada aún por científicos e historiadores, por ser el libro más completo y antiguo del mundo, con algunos pergaminos originales que prueban a los que no tienen fe que es auténtico, sí, como los pergaminos del Mar Muerto en Qumran, que se encontraron que son casi el libro entero de Isaías, y muchos otros pergaminos se encontraron escritos originales, sí, que hablan, que están igualitos que la Biblia que tenemos ahora, sí, y a unas gentes que no tienen la fe que tenemos nosotros, digamos así, le pueden decir, oh sí, entonces la Biblia es original, sí, es verdadera, ¿verdad? Pero nosotros que no ocupamos esos, aun cuando los vemos, es una satisfacción. Si ahora sabes, oh, yo ya sabía, pues, ¿verdad? Pero entonces la Biblia es el libro más antiguo del mundo con toda la verdad probada que existe. Es la guía de las personas en este mundo para encontrarse con Dios. Aún es el libro de donde los científicos han sacado nombres de personas, nombres de ciudades, nombres de pueblos, nombres de reyes, sí, que la historia dice, pero que no sabía dónde estaban. Sí, y la Biblia lo encuentra y está ahí. Y la Biblia no es la historia de la humanidad, ¿si se dan cuenta? No es el libro, aunque la historia de la humanidad está allí, el libro es la forma de redención. Es la forma que Dios te da para que entiendas que por amor
te salvó de la muerte eterna. Esa es la Biblia. La Biblia es la única verdad existente. Si tú eres uno de los que dicen creer en Dios, ahí van las pedradas, pero tienes tus dudas sobre la Biblia, entonces tienes un gran problema, porque únicamente sabemos de Dios por la Biblia. Si alguien dice, oh, es que la Biblia ha sido manipulada y ha sido, y que este rey la destruyó y que este otro y que no está muy, que la han cambiado y que esto y esto, ok. Y dices tú, oh, pero yo creo en Dios. Entonces le estás fallando porque conocemos a Dios porque conocemos la Biblia. Sin la Biblia, cada quien tendría su Dios. ¿Cómo está pasando? Dice, o es el Dios de la Biblia o estás creyendo en un Dios falso, en un ser de tu imaginación o de la imaginación de otra persona que te está inculcando su Dios, o en un ídolo sin vida. En Éxodo 20 del 3 al 5 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. Fíjate bien, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto es solamente en Dios, el único Dios que existe, el Dios de la Biblia. Ese es el único que es válido y es el que realmente existe y es. Ahora dice, no te harás imagen. Pero fíjate bien, no te harás imagen de Dios. Pero luego explica, ni ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Si no te habrás ninguna imagen que digas tú, este es Dios. Sí, ni del cielo, ni de las aguas, ni del pescado, ni un ave, nada. No te hagas ninguna imagen que digas, este es Dios. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Mucha gente dice, oh, es que yo no adoro esta imagen, yo nomás la venero. Aquí dice, no la honres, no la respetes, no es nada. Es una cosa, es cero a la izquierda. Sí, un ídolo, la palabra original es eso, es nada. Y eso es lo que es, nada. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, dice Dios, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Celoso de ti. Dios no quiere que vayas y le pidas a una silla que te sane. Él está allí, el que puede sanarte, el verdadero, el Dios único. El Dios de la Biblia es el único Dios y su palabra es la única verdad. Hay personas que discuten diciendo que la Biblia ha sido manipulada y contaminada. Y yo opino, yo no sé, porque yo no estuve allá. Aunque digan algunas historias, no sabemos eso. Ahí te va. Algo yo sí sé. El mensaje de salvación, la buena nueva, el evangelio, como Dios lo expuso en la Biblia, está completo todavía. No importa digamos que sin importar si le quitaron o le pusieron algunas cosas, porque sí, el mensaje de Dios, el mensaje de salvación está absolutamente completo en la Biblia que tenemos hoy. Y no hay escritos que le sobran y no existe ninguno que le falte. Y esto tenemos que ponerlo en la cabeza porque ahora que estaba viendo esto, hay un montón de gente que dice que tiene el evangelio de Pedro y que tiene la carta de quién sabe de quién y basado en eso sacan un montón de historias y un montón de formas de salvación y que eso es un engaño. Nada le falta a la Biblia y nada le sobra. Lo que tú tienes, ahí está el mensaje que Dios quiere que tengas, porque con fe en Jesús vas al cielo de seguro. Jesús es la única chance que hay para ser salvo e ir al cielo. Yo le creo a Él, porque los hombres dicen, cada hombre dice algo diferente que el otro hombre. ¿Sí? Todos somos bien alegadores y nos gusta la discusión. La discusión se termina cuando Dios habla. Dios dice, Mateo 24, 35, que fue el versículo que puse en el Facebook. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor Jesús. Esto es, todo va a pasar, pero mis palabras no pasarán. Sí, no importa quién rey quemó o qué puso o qué esto, Jesús dice,
el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y entonces le vamos a creer a todas las historias de todos los hombres que no llegan a ningún lado y que están dudosas, o vamos a creer en el que hizo el cielo y la tierra, que vino y murió por ti en la cruz y que dice, no importa qué hagan y que se acabe el mundo entero, lo que yo dije es para siempre. Amén. Si no crees en la Biblia, entonces crees en puros cuentos. Si crees que existe otra verdad, puse acá, créela. Y quédate sin nada, sin esperanza, sin salvación, sin Dios, sin pruebas de esa verdad. Si crees que hay otra verdad, no tienen pruebas de que haya otra verdad. Y te quedas sin esperanza y en el infierno. Por creer, por escoger creer en otra verdad que no es la Biblia. Si crees lo que Dios dice en la Biblia, primero te tengo que decir que la Biblia se defiende solita. Esto es, la Biblia, yo no ocupo defender la Biblia. Alguien una vez dijo que cómo podríamos defender a un león. No podemos, el león solito se defiende. Sí, y la Biblia se defiende solita. Porque hay literalmente miles de profecías cumplidas. ¿Quién puede contra eso? Literalmente, nada más la profecía de la entrada triunfal a Jerusalén. Hay personas que han gastado mucho tiempo buscando el día exacto y caen increíblemente en el día de la entrada triunfal a Jerusalén. De los 449 años que debían de ser, las 69 semanas. Sí, se ajustan exactamente el día de la entrada triunfal a Jerusalén. En el libro de, se me hace que está en el libro de Isaías. Hay gente que dice, es que, sí, Isaías, se dicen que hasta el capítulo 40 lo escribió un Isaías y que de ahí para adelante otro Isaías más adelante, porque las profecías que se decían son tan exactas. Sí, que ahora tienen que inventar otro Isaías que nadie dice, y Jesús mencionó el mismo Isaías, digamos, del versículo antes del capítulo 40 y después del capítulo 40, porque hay solo un Isaías, obviamente, pero la gente no sabe, en sí no pueden contradecir la Biblia, pero entonces tienen que inventar historias, sí, para, no sé, para estar a gusto, para poder dormir, yo creo, no sé qué. Pero la Biblia es tan maravillosa porque sí, es tan maravillosa, es una verdad que está ahí, que se defiende sola por todo lo que se ha cumplido, lo que contiene especialmente que esa verdad no beneficia a nadie más que al que cree. Porque la Biblia no está haciendo ricos a unos o pobres a otros. Sí, no está llevada por ese lado. La gente hace lo que le da su gana porque la gente es el problema. Sí, la Biblia es la verdad y la verdad, esta verdad habla de que Dios nos hizo libres de escogerlo o rechazarlo. Los hombres lo rechazamos, aún Él encima del rechazo que le hicimos y nuestra impotencia para poder salvarnos, Él nos salvó de todos modos. Y esto es, ¿a quiénes? A quienes crean. A quienes crean. Enseguida Dios te da el perdón y vida eterna gratis por gracia. Tan solo por creer, sin contar con sus promesas de su ayuda y compañía diaria. Si eso es, si tú crees en Dios, entonces tienes todas sus promesas, entiendes que Él dijo, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Si crees en otra verdad, te quedas sin nada. Si crees en Dios, hay cantidad de cosas, increíblemente. Ahí te va, por conveniencia cree en Dios. Si eres bien convenenciero nomás y bien egoísta, cree en Dios, por favor. De veras, no creer en Dios te convierte en que vienes del chango, imagínate. Ya nomás con eso está feo, ¿verdad? Tienes que venir de chango si no crees en Dios. Y nosotros, venimos de Dios, a imagen de Él. Como Él dice, gloria a Dios. Sí, entonces por conveniencia es bueno creer en Jesús. Obviamente, tomemos la decisión de creer en Dios y la Biblia. Hay tantos beneficios, sin contar el principal, que es vida eterna, sin pecado eternamente con Él. Por creer, pues hay un solo y único Dios. En Juan 12:44, Jesús clamó y dijo, fíjate bien qué cosa dijo Jesús. Cada vez que lo leo me impacta, te lo prometo. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí,
sino en el que me envió. ¿Qué cosa tan grave? Ese es como algo súper pesado. El que cree en mí, no cree en mí, cree en el que me envió. Ya si no creemos que Él es Dios, hombre, entonces ¿cómo? Estudiamos hoy de la última semana del Verbo de Dios caminando en este mundo. Anunciado desde Génesis 3:15, el mismo momento que el pecado entró a la vida humana. Y dijo Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te aplastará, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, que es un dolor en el talón. Aún se describe su crucifixión en uno de los salmos, pero ve que clarito también. Salmo 22, del 16 al 18. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron, que quiere decir, me clavaron, traspasaron mis manos y mis pies. Esto es en los salmos, esto es muchísimos cientos de años antes de que pasara lo que le sucedió a Jesús. Aquí dice que le horadaron, le clavaron, metieron en sus manos y en sus pies clavos. En mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Exactamente como dice la escritura que pasó cuando Jesús estaba colgado en la cruz. El arcángel Gabriel informó al profeta Daniel, como acabamos de ver, que Jesús iba a ser asesinado. En Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, como ya dijimos, lo van a matar, pues. O sea, no son cosas que uno inventa o que quiere uno acomodar, no. Aquí dice, no se va a morir de viejo, ¿sí? O de una gripa, no, lo van a matar. En Daniel, y hasta nos revela el motivo de su muerte, que es nuestra salvación, en Isaías 53:5. Todo Isaías 53:5 está completamente ajeno a la realidad del tiempo de Isaías. Sí, es como que alguien escribió, como ya les dije, después de Jesús, porque lo describe tan claramente, ¿verdad? Pero de todos los versículos de Isaías 53, escogí uno. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ve qué clarez. Si nosotros no entendemos esto, que Dios puso antes de que sucediera, como si ya hubiera sucedido, wow, no sé qué. Otra vez, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz y el resultado de nuestra paz fue el castigo de nuestra paz. Él recibió el castigo para que nosotros tuviéramos paz. Fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, su muerte nos sanó, gloria a Dios. Cuando Jesús caminó en este mundo, repitió muchas veces que aún no llegaba su hora, hasta que llegó la hora. Sí, muchas veces dijo, todavía no llega mi hora, pero luego llegó la hora. Cuando dijo que no, en Juan 8:20, esas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le aprendió porque aún no había llegado su hora. En Juan 2:4, Jesús le dijo a su mamá, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Sí? Jesús, se me hace tan importante que notemos, o a lo menos yo verlo, y ¿por qué? Si era necesario que Jesús muriera por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos, ¿por qué entonces Jesús no murió como un niño de un ataque al corazón? Y luego ya habíamos sido salvos de todos modos por su muerte, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero no, tuvo que crecer como niño. Seguramente Él escogió eso, para que entendiéramos nosotros cuánto nos ama. Que viéramos que le dolía y que era un ser humano que tenía cosquillas y tenía calor y le dolían los sobacos. Sí, Él, el Dios maravilloso, anduvo como nosotros aquí en la tierra por años, y en el momento adecuado, escogido por Él, llegó su hora. Llegó la hora de pagar por el pecado del mundo.
Sí, ahora que mi esposa tenía el estudio de Marta y María las hermanas de Lázaro, sí, estaba hablando de cuando Jesús lloró. Y, y yo había pensado siempre que lloró porque a lo mejor tuvo compasión de todos los que estaban allá, pero lloró porque la gente no entiende la muerte, no entendemos eso. Sí, la Biblia es tan clara, la resurrección. Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vive. Sí, ahora acabamos de ver, no sé si alguien va en los estudios de Biblia que estamos yendo, pero en el capítulo, creo que está en el capítulo 20 de Segunda de Reyes. No, es capítulo 22, de Segunda de Reyes. Me gustaría ver cuál es. Pero en los que leímos este día, dice que a un rey, se me hace que es el rey Ezequías. Sí, estoy seguro, es el rey Ezequías. Ah, este rey hizo lo bueno, porque la mayoría de reyes hizo lo malo delante de Dios. Sí, era el rey y luego se hacían idólatras. Hacían templos a este Dios y a este otro Dios y mataban a un montón de gente y eran así. Pero este Ezequías era bueno y quitó los altares que habían hecho para los dioses falsos y todo esto. Entonces hizo lo bueno delante de Dios, ¿verdad? Pero había otros reyes muy malos, entonces Dios ya estaba enojado y los iba a castigar. Pero luego se me hizo a mí, y hasta lo puse ahí porque dije, wow, qué cosa más importante los humanos no entendemos. No importa que ya lo sepamos, aunque se los diga ahorita, todos nos vamos a seguir preocupados por eso. Jesús le dijo al rey Ezequías, por cuanto tú me has sido fiel y no has sido idólatra, sí, porque me amas de todo tu corazón, entonces te voy a quitar la vida. Digo, wow, que poco le dijo Dios, te voy a quitar la vida para que no veas lo que yo voy a hacer con toda la bola esta. Sí, porque Dios sí entiende que Él es el dueño de la vida y de la muerte y que la muerte para el que tiene fe no existe. ¿Sí entiendes eso? Es tan grande, te lo prometo que es tan hermoso cuando tú entiendes que si tú eres de Jesús, la eternidad ya está en ti. Y que la muerte realmente no es lo que tan temible como la pensábamos. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Dice en 1 Corintios. Ese premio que Dios le dio a esta gente buena, a este hombre bueno, es increíble. Porque me caes muy bien, te voy a quitar la vida. ¿Por qué es eso? Pues porque cuando cierran los ojos Ezequías, porque se fue a la guerra y lo mataron. Enseguida dice allí. ¿Te imaginas? Ya cuando la gente sufrió su muerte, él estaba en la presencia de Dios inmediatamente. Si yo no sé en qué momento nosotros vamos a pasar el temor de la muerte, a librarnos del temor de la muerte. No sé si usted ha pensado en esta otra persona, en Enoch. Todos vivían 800, 900 años, ¿verdad? Digamos que 80, 90 años. Pero él a los 350 años, digamos que a los 35 años, nadie ha llorado su muerte. Porque nomás dice ahí, se desapareció. Se fue con el Señor. Pero ¿sabe qué? Se murió. Pero nadie, ahí no hay una nota triste en la Biblia cuando dice se fue con el Señor. No hay una nota triste. Nada más se fue. O sea, yo creo que estamos gerrándole los que estamos vivos y que somos salvos. Sí, no es de que deseemos morirnos, pues ya, que me cuelguen de la mata de jitomate más grande que haya. Hermanos, pero el temor a morir no debe de ser tan fuerte. Sí, obviamente que es contra nuestra naturaleza porque no podemos soportar que alguien se nos muera o morirnos nosotros, pero cada vez que tengamos más entendimiento de lo que Jesús dice cuando dice, el que cree en mí, aunque muere, vive, vamos a estar confiando más en eso, pues. Vamos a tener menos dolor y menos temor por la muerte. ¿No les parece? Sí, eso es simplemente algo que tenemos que meditar y ponerlo en nuestra fe y crecer en eso. Y crecer en eso. Jesús le dijo, eso ya dije. En Juan
Juan 17, versículo 1, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cuando celebramos comunión, menciono, sí, cada vez, o más o menos cada vez, usted se va a acordar de esto, siempre menciono que Jesús llevó su sacrificio al cielo, ¿verdad? Y de repente alguien pudiera pensar, se imagina el pastor, ¿verdad? Se imagina que Jesús llevó la sangre, ¿verdad?, hasta el cielo, ¿verdad? Pero no, la Biblia dice eso. La Biblia dice que Jesús agarró el sacrificio. ¿Sí? Él es el sacerdote que ofrece el sacrificio. Él es la víctima del sacrificio. ¿Sí? Y el sacerdote lleva el sacrificio que él es mismo. ¿Sí? Y se lo entrega, se lo presenta al Padre en el santuario celestial, en el propiciatorio del cielo. ¿Sí? Y luego dice, esta es la sangre del sacrificio. Esta es la sangre del cordero por el pecado del mundo. Y luego Dios lo acepta. Ahora, es bueno oírlo, como, como ya lo mencionamos cuando tenemos comunión, pero vamos a leerlo. ¿Sí? ¿En dónde dice eso? Dice, cuando celebramos comunión, menciono de este pasaje, cuando Jesús murió y presentó el sacrificio ante el Padre en el cielo, y ahí en el santuario celestial fuimos aceptados por Dios, y Dios está complacido. En Hebreos 9, ese es el pasaje, del 24 al 26, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Esto es, Jesús no fue al templo en donde se hacían todos los sacrificios para cubrir el pecado. Todos los sacerdotes mataban los chivos. Jesús no entró al templo hecho por manos de hombre. Dice, no entró en el Cristo en el santuario hecho de mano, figura de lo verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Sí? Él fue, hizo el sacrificio y él mismo como sacrificio se presentó ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces. Esto es, cada vez que tenemos comunión, nosotros no estamos rehaciendo el sacrificio de Jesús. Jesús no es como todos los sacerdotes que estaban en el mundo haciendo sacrificios constantes para el perdón de los pecados. Jesús hizo uno. Y él dijo, háganlo en memoria de mí. Esto es, recuerden este sacrificio único, completo, válido, siempre, hasta que yo regrese. Es lo que hacemos en la comunión. Y es lo que está haciendo, es lo que dice acá, en Hebreos 9, del 24 al 26, figura de lo verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera a Jesús le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, que es el tiempo perfecto de Dios, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Ningún otro ser del universo puede ofrecerse por su pecado de él. Dios puede ofrecerse, como lo hizo Jesús, por nuestro pecado. Es el único. Por eso tiene que ser Jesús Dios y tienes que confiar en Él para ir al cielo. Sí, es que tiene lógica, pues no creemos algo como nunca acepte usted que usted tiene una fe ciega. Esa es una locura. Ninguno de nosotros, ojalá, tenemos una fe ciega. Todo tiene sentido y es un plan, en el plan divino de Dios, lo creemos, nos lo explica paso a paso. Tiene sentido, eso es lo que creemos, la verdad. Si de otro modo hubiera dicho Dios, todos son salvos. Y ya, lo cual también podía haber hecho, Él es Dios. Pero no, nos enseñó por qué y cómo. Nos dijo paso a paso todo lo que Él tenía en su mente para lograr que nosotros entendiéramos que es por amor y que tiene que ser Dios. Y que tiene que ser ahora, pues, creer en Jesús para poder ser salvos y entrar al cielo. En Efesios 1, del 4 al 7, dice, según,
y este es casi como todo el plan de la que estamos hablando acá, según nos escogió en Él, esto es, en Jesús, a todos los que creían en Él, antes de la fundación del mundo, antes de la creación, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y eso habla también, primeramente, antes de que Dios creara al hombre, lo hizo para que el hombre anduviera como Jesús cuando crea en Él, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos salvos por hacer cosas buenas o no logramos tener su imagen y hacer buenas cosas y luego pasamos a ser de Él. No, nosotros, por gracia de Dios, somos en Él, por fe, para andar como Él. ¿Sí? Sin mancha delante de Él. Esto es, nosotros los cristianos, con mayor razón que los que andan queriendo hacer obras para ganarse el cielo, sí, es que no tienen ninguna razón. Nosotros los cristianos tenemos que ver a Jesús, andar como Jesús, ser como Él, porque de Él somos. Entonces, para probar que de Él somos, para probarnos a nosotros mismos, no tenemos que probarle nada a nadie. Si tú no andas como Jesús quiere que andes, entiéndete, te hace falta pues más esfuerzo, no para llegar al cielo. ¿Sí entiendes eso? Sí, porque eres de Él, tienes que entenderte de Él, pues. Tenemos que entendernos, sabernos, conocer que somos de Dios por la evidencia que damos de ser de Él. Como ya dije, no para llegar a Él, pero porque somos de Él. Ya está ahí, esa es nuestra forma de vida del cristiano, ser como Él sin mancha, dice allí. Otra vez, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, esto es su gracia. Y luego su gracia, ahí lo que dice es el puro afecto de su voluntad, pero esta frasecita que sigue, miren cómo me gusta, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sabes qué es? Mira, para alabanza, sí, para alabar la gloria que tenemos nosotros, que es su gracia. Sí, nosotros tenemos que decirle gracias a Dios por tu gracia. Sí, es que sin la gracia no llegamos a ningún lado. Tenía que ser el amor de Dios contra nuestras obras, contra nuestros méritos. Entonces, la gracia de Dios mata nuestros méritos, los cuales no llegaban a ningún lado, no nos llevan a Dios, pero su gracia sí. Para alabanza de la gloria de su gracia. Gloria a Dios. Con la cual, con la gracia, nos hizo aceptos en el amado. Esto es cuando Jesús llegó, entregó la sangre y Dios dijo, aceptados son. Sí, ese es el plan que Dios hizo con Dios antes de la fundación del mundo y aceptó a todos los que creyeran en Jesús, y esa sangre paga su muerte. Paga por su pecado. La sangre es la muerte, anuncia su muerte, sí, y paga el pecado de estos, como dice la Biblia, por justicia. En quien tenemos redención por su sangre, obviamente. El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, otra vez es su gracia, y así se ve esto en el cielo. Sí, ya lo dije, eso es lo que tenemos, eso es lo que vemos, ese es el evangelio. De ninguna otra forma Dios me quería guiar por otra cosa que decir en la última semana de su pasión, más que el propósito por el cual Él vino a esta semana. Y este es salvarnos por la gloria de su gracia. Sí, qué maravilloso es la gracia de Dios, y en la mitad de la semana donde Él vino a la tierra y se quedó y casi va a morir, tenemos que entender su gracia, disfrutar que es por amor, disfrutar que Él lo hizo, que ha sido paciente por miles de años, pero que aún la última semana va paso a paso, cumpliendo profecía tras profecía hasta llegar a su muerte y resurrección para nosotros. Para nosotros. ¿Cómo se ve esto en el cielo? Apocalipsis, esto es, ya se acabó todo. Ahora Juan está viendo la visión que está sucediendo en el cielo. Apocalipsis 5 y 6. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, que es Jesús, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ay.
Y miré y vi que en medio del trono, ¿cómo puedes zafarte de entender que en medio, o sea, está la silla, ¿sí? Y en medio de la silla del rey y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado? Déjame te repito lo que dije al principio. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, que también es el cordero inmolado. De un león a un cordero. Y este está en el medio, no a un lado del trono, ni está otro trono. Hay un trono. Y en medio del trono está ahí parado el león de la tribu de Judá, convertido en el cordero sacrificado, que tenía 7 cuernos, es todo el poder, y 7 ojos, toda la visión, todo el poderío y todo, y omnisciente, omnipotente, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esto tenía el cordero de Dios. ¿De dónde alguien va a decir que Jesús no es Dios? Entonces tiene que ser otro Dios, junto con el otro Dios. Jesús está en medio del trono y Él tiene todo el poder. Y Él está muerto por nosotros. Es el cordero que quita el pecado por el sacrificio de su vida en la cruz. Sí, qué maravilloso esto se ve, esto es lo que se ve. Vimos todo lo que pasó en la tierra, Jesús en la cruz, y ahora en el cielo se ve así. Dios en el trono sacrificado por nosotros. ¿Te has puesto a pensar en eso? Eso es grande, hermano. Eso es lo más grande que un ser humano puede tener. Dios sacrificó su persona en su trono de gloria en el cielo por ti. Tiene que ser por gracia. Si no, ¿qué le haría a Dios hacer eso? ¿Qué de tus obras convencerían a Dios para hacer eso? ¿Lo has pensado? Por eso es que en Isaías dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Porque ¿cómo vamos a convencer a Dios de morir por nosotros en la cruz y ser escupido y abofeteado? En la tierra como que se ve así diferente, pero el Dios del trono del cielo, el único que existe, sacrificado en su mero trono por ti, ¿qué hiciste para que ahora Dios te sirva de esa forma? ¡Wow! ¿Se fijan que nuestra fe no es una fe ciega? ¿Se fijan que esto es algo real? Que nosotros tenemos esta fe gloriosísima porque entendemos lo que dice la Biblia. Esto es súper hermoso. Esto es súper, te lo prometo que ahorita mismo tenemos que empezar a brincar en una pata y no parar hasta el domingo de resurrección. ¿Sí o no? Gloria a Dios. El león de la tribu de Judá es el cordero que quita el pecado del mundo, quien desde la hora de su muerte en la cruz dijo: hecho está. Terminó el plan hecho antes de la creación. ¿Te importa? Puse acá. ¿Te importa? ¿Te molesta? ¿Te afecta? ¿Esto es algo que te llama la atención? Si eres salvo, vamos a adorarlo juntos. Si hoy quieres recibir por gracia su perdón y vida eterna, si hoy quieres recibir su perdón y vida eterna, porque has confiado y porque has creído y confiado en Jesús, entonces yo voy a hacer ahorita un retoque a nuestra fe de salvación. Y si alguien no ha recibido a Jesús, si ahora es la primera vez que oyes esto, si esto es algo que dices tú, bueno, o sea, yo pensaba que era salvo, pero nunca lo había puesto de esa forma. Si ahorita vamos a hacer una pequeña oración, porque dice la Biblia que si tú confías en tu corazón, tienes que proclamarlo con tu boca y serás salvo. Entonces, vamos a hacer esta oración. Me gustaría que se olvide de que hay gente a su alrededor, ¿verdad? Nada más vea el trono rodeado de toda la gloria de todos los ángeles incontables,
con todos los arcángeles, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y el trono de Dios y Dios sacrificado por ti, muerto por ti, allí en el trono. Y tú que tienes que llegar humilde, no puedes ser de otra forma, llegar al trono y decirle esto: Jesús, por favor, perdóname lo patán que he sido al no ver la gloria de tu gracia. Perdóname, Señor. Gracias. Gracias por hacer esto. Gracias porque tu plan funcionó en mí. Con gozo acepto tu muerte como pago de mis pecados. Y me entrego obviamente a ti. Haz de mí como tú quieras, dirígeme, capacítame, envuélveme en tus planes, guíame. Señor, yo tuyo soy, no tengo vida más que en ti. Dios, tú eres mi Salvador, eres mi Rey, eres mi Dios, mi Señor, y yo me entrego a ti. Nazco hoy de nuevo, porque ahora soy en ti. Dirígeme. Sea en el nombre de Jesús. Amén. Terminé diciendo, adorémosle juntos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Vamos a alabar una canción más. Déjenles digo una cosa. Yo sé que este estudio está raro, pero a mí me ha traído como enchilado toda la semana. Ojalá y que se lo lleven, porque ahí viene lo bueno para el fin de semana. El próximo viernes a las 6 de la tarde en este mismo saloncito. Todos sin comer. Si tiene que comer porque está malito, coma, pero ore. Y ya sabemos dónde está el caminito, aquí es el salón, aquí vamos a tener unos sándwiches, ¿verdad? Porque me gustaría, si no va a ayunar, no importa, ¿verdad? Pero sí cuente, cuente con la compañía de Dios en todo el día. Porque Jesús, Él gastó desde antes de la creación, cada día esperando su hora. Y su hora pasó hace 2022 años. No merecerá de nosotros, y no es que le vamos a dar un premio, pero en atención a Él, un día, no más en atención a que Él estaba colgado a las 3 de la tarde, muerto por nosotros el viernes que vamos a vernos aquí. Entonces yo creo que vale la pena. No le haga tanto caso a la comida como si come va a ser pecado, no es eso. Pero pensar en lo que vamos a estar, ponerle atención a lo que Él hizo en la cruz. Si puede ayunar, ayune junto con nosotros. Si no, coma como quiera, pero ore todo el día y aquí nos vemos para adorarlo a Él. Amén. Ok, en eso quedamos. Dios los bendiga bien muchote. Dios